Imagina por un momento estar en medio de un campo de batalla azteca. El aire está cargado de humo, los tambores de guerra resuenan con un ritmo frenético y el suelo tiembla bajo los pasos de cientos de guerreros que avanzan con gritos ensordecedores. A tu alrededor no hay silencio, no hay descanso, solo el choque de las cuchillas de obsidiana contra los escudos, el olor metálico de la sangre y el terror constante de que, en cualquier momento, podría ser capturado. Porque para los aztecas, la guerra no tenía como objetivo únicamente matar. El propósito era aún más cruel y aterrador, capturar enemigos vivos para llevarlos a los templos y ofrecerlos en sacrificio a los dioses. En otras palabras, cada combate era una danza macabra, donde la línea entre el vencedor y la víctima era tan frágil que incluso el guerrero más experimentado podía ser derrotado y acabar en el altar de piedra. A primera vista, podría parecer que ser un guerrero azteca era un honor, el camino hacia la gloria, el prestigio y la eternidad en la memoria de su pueblo. Pero la realidad escondía un precio altísimo. La vida de estos hombres estaba marcada por el dolor físico, la presión social, el miedo constante y una disciplina que nunca daba tregua. Y lo más aterrador, todos sabían que, tarde o temprano, podrían convertirse exactamente en aquello que más temían, una ofrenda humana. En este video, descubriremos por qué, detrás de la imagen gloriosa del Imperio Azteca, ser un guerrero era, en realidad, una de las experiencias más duras y horribles de esta civilización. Pero antes de continuar, si te gusta explorar los secretos ocultos de las antiguas civilizaciones, suscríbete al canal y deja tu like. Esto nos ayuda mucho a seguir creando contenidos como este y asegura que no te pierdas las próximas historias. Y para entender el verdadero sufrimiento de estos hombres, necesitamos volver al inicio, a la infancia y al duro proceso de iniciación que transformaba a un niño en guerrero. En los dominios aztecas, nadie simplemente se convertía en guerrero de la noche a la mañana. El camino comenzaba desde la infancia, cuando los niños eran entregados a las casas de entrenamiento conocidas como Telpochcali o, en el caso de los hijos de la nobleza, al Calmecac. Allí no había lugar para la comodidad ni la delicadeza. Desde temprana edad, eran moldeados para resistir el hambre, el dolor y el miedo. Las pruebas podían parecer crueles para nuestros ojos actuales: cargar troncos pesados durante horas, soportar noches sin dormir, enfrentar el frío sin mantas e incluso recibir castigos físicos para fortalecer el cuerpo, sobre todo, el espíritu. Cada dificultad se veía como una preparación para los desafíos de la guerra. Después de todo, en el campo de batalla, solo los más resistentes tenían oportunidad de sobrevivir. No se trataba únicamente de fuerza física. Los jóvenes aprendían a manejar armas hechas de madera y obsidiana, a moverse en silencio, a obedecer órdenes sin cuestionar y a respetar a los dioses por encima de todo. La guerra, para los aztecas, era una extensión de la religión, y cada guerrero era, al mismo tiempo, soldado y siervo de lo sagrado. También existía el peso de las expectativas familiares. Para muchas familias comunes, tener un hijo guerrero era la única forma de alcanzar honor y mejores condiciones de vida. La gloria individual podía elevar a toda la linaje, pero el fracaso traía vergüenza colectiva. Un joven que no se destacaba en el campo de batalla era visto como una deshonra para sus ancestros. Así, la infancia de los niños era menos sobre jugar y mucho más sobre prepararse para un destino inevitable. Vivir para la guerra no era una elección, era una obligación impuesta desde el nacimiento. Y toda esta preparación convergía en un único momento: el primer combate. Era allí, en el calor de la batalla, donde se revelaba si todo el entrenamiento había sido suficiente, o si el joven sería solo otro cuerpo caído entre las espadas de obsidiana. Después de años de entrenamiento, llegaba el momento en que el joven finalmente pisaba un campo de batalla. Pero la realidad que lo esperaba era mucho más aterradora que cualquier ejercicio. El ensordecedor ruido de los tambores, los gritos de guerra y el caos entre el polvo creaban un escenario donde cada paso podía ser el último. A diferencia de muchos ejércitos del mundo antiguo, el objetivo del guerrero azteca no era simplemente matar al enemigo. La tarea más importante, y la más difícil, era capturar al adversario vivo. Para ello, debían ser rápidos, hábiles e increíblemente valientes, porque detener a alguien armado y dispuesto a luchar era mucho más arriesgado que simplemente derribarlo. Las armas, hechas con obsidiana afilada incrustada en madera, eran letales.
El macuahuitl, por ejemplo, podía decapitar con un solo golpe, pero el guerrero debía contener su fuerza, hiriendo al enemigo lo suficiente para inmovilizarlo sin matarlo. Era una danza peligrosa, donde un error podía costar no solo la captura, sino la propia vida. Y había un detalle aún más aterrador. Todos los guerreros sabían que, si eran capturados, el destino estaba sellado. No había rescate, ni regreso. Ser prisionero significaba terminar sacrificado en un altar, ofrecido a los dioses bajo la mirada de la multitud. Ese miedo rondaba cada golpe, cada esquiva, cada instante del combate. No bastaba con sobrevivir. Para ser respetado, el guerrero debía traer prisioneros de vuelta. Regresar sin capturas era motivo de humillación, en algunos casos, podía manchar la reputación de toda una familia. Así, la guerra no era solo un enfrentamiento físico, sino también una prueba social y espiritual. La brutalidad del campo de batalla era, por tanto, doble. Por un lado, el riesgo de la muerte o de la captura. Por el otro, la presión implacable de una sociedad que esperaba resultados. El guerrero siempre estaba acorralado entre el peligro del enemigo y el peso de las expectativas. Y es precisamente esa carga invisible que acompañaba cada paso y cada decisión, lo que nos lleva al siguiente punto: la presión psicológica y social que transformaba la vida del guerrero en una lucha constante, incluso fuera de la guerra. Si el campo de batalla ya era aterrador, la vida fuera de él no ofrecía descanso. El peso que un guerrero cargaba no se limitaba a la fuerza de sus brazos o a la resistencia de su cuerpo, también era una carga psicológica que lo acompañaba en todo momento. En la sociedad azteca, el honor y el prestigio de un hombre estaban directamente ligados al número de prisioneros que lograba capturar. Un guerrero que regresaba con las manos vacías no solo era visto como alguien sin habilidad, era motivo de vergüenza pública. En fiestas y ceremonias, su falta de logros podía ser recordada, y eso manchaba no solo su nombre, sino también el de su familia. Por otro lado, traer prisioneros aumentaba el estatus social, abría puertas para ascender de clase e incluso otorgaba privilegios que estaban fuera del alcance de la mayoría. Había, por tanto, una presión constante para superar los propios límites. El guerrero nunca podía permitirse relajarse. Cada expedición era una nueva prueba, una nueva oportunidad de ascender o de hundirse en la deshonra. Esta exigencia no venía solo de la sociedad, sino también del propio hogar. Muchos jóvenes crecían escuchando que su familia dependía de sus victorias para ganar respeto. El fracaso, en este contexto, era más doloroso que la propia muerte. Después de todo, un guerrero muerto en batalla podía ser recordado como valiente, pero un guerrero derrotado y sin capturas llevaba la marca de la vergüenza hasta el final de su vida. Este peso psicológico hacía que la mente estuviera siempre en guerra, incluso en tiempos de paz. El descanso verdadero no existía. El miedo a la humillación pública, sumado a la posibilidad de caer prisionero del enemigo, creaba una presión capaz de aplastar hasta a los más fuertes. Y, como si eso no fuera suficiente, había otro aspecto que hacía la vida de estos hombres aún más dura: las exigencias fuera del campo de batalla, basadas en disciplina, abstinencia y sacrificios diarios que los acompañaban durante toda la vida. Se equivoca quien imagina que, lejos del campo de batalla, el guerrero azteca finalmente encontraba descanso. La verdad es que su vida estaba marcada por una disciplina casi militar, incluso dentro de su hogar o de los templos. El cuerpo podía recuperarse de las heridas, pero la mente y el espíritu continuaban en constante entrenamiento y vigilancia. La religión dictaba cada aspecto de la vida. El guerrero debía seguir rituales de purificación, ayunos y abstinencia de placeres, todo con el fin de fortalecer su vínculo con los dioses. Muchos practicaban el autosacrificio, perforándose la piel con espinas de maguey u ofreciendo su propia sangre en ceremonias. Estas prácticas no eran opcionales, formaban parte de la responsabilidad espiritual de quien portaba las armas del imperio. El entrenamiento físico también era incesante. No existían vacaciones para un guerrero. Debía mantenerse listo para ser llamado en cualquier momento, ya fuera para una guerra de conquista o para una expedición ritual, como las llamadas guerras floridas, cuyo único propósito era capturar prisioneros para el sacrificio. Además, su comportamiento social era rigurosamente observado. Se esperaba que el guerrero fuera un ejemplo de disciplina, coraje y devoción. Un desliz,
ya fuera en público o durante los rituales religiosos, podía manchar su reputación y la de toda su línea familiar. El peso no consistía solo en luchar, sino también en vivir de manera impecable, sin margen de error. Esta combinación de exigencias físicas, religiosas y sociales creaba una vida de presión constante. El guerrero no se pertenecía a sí mismo, pertenecía al imperio, a los dioses y a las expectativas de la comunidad. Y, en el fondo, él sabía que toda esa entrega tenía un objetivo sombrío. Porque al observar a los prisioneros que él mismo capturaba siendo llevados a los templos, no podía ignorar la verdad. En algún momento, él podría estar en su lugar. Con cada batalla ganada, los guerreros aztecas regresaban trayendo prisioneros. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar, esas capturas no significaban únicamente victoria, también eran un recordatorio cruel del destino que aguardaba a quienes fracasaban. Los prisioneros eran llevados a los grandes templos, como el Templo Mayor en Tenochtitlán. Allí, frente a la multitud reunida, eran sometidos a rituales que unían religiosidad y terror. El corazón era arrancado aún latiendo, ofrecido a los dioses como prueba de devoción. Sus cuerpos, muchas veces, eran lanzados por las escaleras mientras sacerdotes y espectadores celebraban el sacrificio. Para el pueblo, aquel espectáculo era una garantía de que el sol continuaría saliendo y las cosechas prosperarían. Pero para los guerreros, presenciarlo tenía un peso mucho más personal. Después de todo, sabían que podrían ser los próximos. Cada ceremonia era un reflejo del futuro que les esperaba en caso de ser derrotados en combate. La imagen era perturbadora, un hombre que, hasta pocos días antes, luchaba con valentía en su propio ejército, ahora era despojado de armas, honor y vida, transformado en ofrenda. Ese recuerdo nunca dejaba de rondar la mente de quienes regresaban vivos de la guerra. Y había aún un cruel paradoja. Los guerreros eran, al mismo tiempo, cazadores y presas potenciales. Debían capturar enemigos para mantener su honor, pero sabían que estaban constantemente al borde de convertirse en víctimas de los mismos rituales que ayudaban a alimentar. Ese ciclo de gloria y muerte convertía la vida del guerrero azteca en una prisión sin muros. Incluso en el apogeo de la victoria, la sombra del sacrificio estaba siempre presente. Y es justamente esa contradicción, luchar por la gloria sabiendo que su propio destino podría ser el altar, lo que nos lleva a la reflexión final sobre por qué ser un guerrero azteca, a pesar de todo el prestigio, era una de las experiencias más horribles de aquella civilización. A lo largo de este recorrido, hemos visto que, a pesar de toda la gloria que rodeaba la imagen del guerrero azteca, la realidad era mucho más sombría. Desde la infancia marcada por entrenamientos brutales, pasando por las batallas en las que el objetivo era capturar y no solo matar, hasta la implacable presión social y los rituales de sacrificio, la vida de estos hombres estaba rodeada de miedo, dolor e incertidumbre. Ser guerrero significaba cargar sobre los hombros el destino de la familia, de la comunidad e incluso del propio imperio. Significaba vivir en constante preparación, sin verdadero descanso, siempre bajo la amenaza de caer prisionero y que su corazón fuera ofrecido a los dioses. Era una existencia en la que el honor caminaba de la mano con el terror, y en la que la gloria podía convertirse en muerte en cualquier instante. Por eso, aunque para muchos el puesto de guerrero representara respeto y ascenso, la verdad es que se trataba de una vida de sacrificios interminables. Ser un guerrero azteca era vivir entre la gloria y el horror, y, muchas veces, terminar consumido por el propio destino que ayudaba a alimentar. Si te ha gustado este viaje por la historia y quieres seguir explorando los secretos ocultos de las grandes civilizaciones, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también ame descubrir el lado menos contado de la historia. Eso nos ayuda mucho a crecer y a traer más contenidos como este. Porque, al final, comprender cómo vivían y morían los guerreros aztecas es también entender los paradoxos de una de las civilizaciones más fascinantes y, al mismo tiempo, más crueles del mundo antiguo.